Sí, la primera barrita, el 1.8, que es el crecimiento, creo. Todo sistema estable en general converge a un valor dentro de este paradigma. ¿No se espera que en algún momento hubiera convergido esto, la economía basada en estos parámetros, a un valor y deje de crecer en algún momento? ¿O siempre tiene que crecer? A ver, aunque a nosotros como argentinos nos parezca raro, las economías siempre crecen. Y la economía mundial crece. Argentina es uno de los, te diría, 2 o 3 países del mundo con peor desempeño económico cuando evaluamos siglo y medio de crecimiento. Uno lo que espera en términos económicos es, digamos, es más teórico, pero hay una tasa de crecimiento teórica, que esa tasa de crecimiento teórica es la tasa de crecimiento de la productividad media de la economía y de la población, y en general te da 2,5. Teóricamente tenés que converger una tasa de crecimiento tendencial. El punto es, estimar esa tasa de crecimiento tendencial en una economía con las oscilaciones que tiene la economía argentina es bastante dificultoso. Porque vos en general en todos los países lo que tenés es una serie así, le sacás la polinómica y tenés una tendencia, la Argentina es así, ¿no? Cuando uno analiza 100 años. Se está hablando de un posible blanqueo para permitir al gobierno financiarse con capitales que los argentinos tienen acá o afuera. De acuerdo a sus conocimientos y a lo que usted percibe, digamos, en el ámbito donde se desenvuelve, ¿podrá tener ese blanqueo, si es que sale, valores significativos que permitan financiarse sin pedir créditos afuera del gobierno? Yo específicamente creo que no. Creo que la experiencia de los últimos blanqueos, tanto durante el kirchnerismo como en experiencias anteriores, fueron un fracaso, y más aún en un contexto en donde no hay oportunidades claras de inversión. O sea, si alguien blanquea capitales es para invertirlos en la economía local. Puede ser que se centren en inversiones financieras de corto plazo. En general los blanqueos están asociados con procesos de ingreso de capitales más de largo plazo, no especulativos de corto. En particular, el secretario de Finanzas ayer o hoy salió a decir que Argentina no se va a financiar, no se va a endeudar en los mercados internacionales, sino que va a zafar de endeudarse porque va a lograr hacer un muy buen blanqueo. Yo creo que es otra granada de humo de la administración Macri, como la que la inflación iba a ser del 25% cuando habían devaluado el 50%. La respuesta es política y no económica. Militar para sacarlos en el 2019. ¿El tiro de gracia sería el entrar en el Tratado Transpacífico? El primer tratado que puede ser que se firme es el de Unión Europea, que es igual de peligroso que el de Transpacífico. El de Transpacífico está bastante verde, por decirlo de alguna manera todavía, y lleva tiempo de discusión. Sí, uno de los riesgos que tiene la economía argentina es la firma de tratados de libre comercio que nos terminen condicionando por las próximas décadas. Hoy el peligro inminente o más cercano es el acuerdo con la Unión Europea, más aún con la situación de Brasil. Lo de la Alianza del Pacífico es, faltan un par de años todavía como para que se convierta en un problema real. Yo voy a aportar. ¿Está? Sí, yo aporto una pregunta que nos mandan la gente que está escuchando por la radio. ¿Qué impacto tiene la fuga de divisas en la macroeconomía? A ver, la liberación del cepo lo que generó fue, estoy intentando buscar un gráfico, igual el usuario que esté por radio no lo va a poder ver, así que no tiene sentido. Digamos, la apertura del cepo lo que implica o lo que reactiva es la posibilidad de comprar dólares para atesoramiento. Eso se va a traducir en fuga de capitales. ¿Cuál es el sustento material de la fuga de capitales? Centralmente, cuando no hay oportunidades de inversión en la economía argentina, los excedentes se pasan a dólar y se fugan.
Algunos quedan en el colchón como reserva de valor, otros se van al exterior, pero la fuga de capitales va a estar o está estrechamente asociada con las posibilidades de inversión que brinda la economía argentina. En un contexto en donde el consumo privado va a ir decayendo y no hay posibilidades de realizar inversiones significativas orientadas al mercado mundial, lo más probable es que la fuga de capitales se exacerbe a lo largo del próximo año. El Banco Central, en términos de venta de divisas, vendió casi 6.000 millones de dólares durante enero y febrero. Buena parte de esto fue atesoramiento. Con las condiciones iniciales que partiría un futuro gobierno, ¿se podría salir del estado en que quedaría el país? Sí, a ver, el nivel de endeudamiento que muestra este gráfico no te da un nivel de endeudamiento no reversible. 34% sobre el Producto Bruto Interno es manejable. Pero teniendo en cuenta que no va a haber industria... Sí, a ver, lo que quiero decir es, todo es reversible. Revertimos en buena medida la década del 90, hubo un montón de cosas que no. Cuando volvamos en 2019 vamos a revertir muchas cosas, otras no, parte de la historia. Pero no es un escenario catástrofe. Lo que quiero decir con esto es, el 2019 no es el 2001 ni cercanamente, no. Si nosotros tomamos el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a precios de hoy, el tipo de cambio promedio durante ese gobierno era de 22 pesos por dólar. Y si lo llevamos al primer gobierno de Néstor Kirchner, el tipo de cambio a precios de hoy sería 26 pesos por dólar. Ahora, el problema, ¿cuál es? Cuanto mayor devaluación hay del tipo de cambio, mayor caída hay de los salarios reales. Con lo cual, lo que decidió la administración Macri es un camino intermedio, en donde hay caída del salario real, claramente entre el 5 y el 10%, pero devaluaciones aún más significativas hubieran provocado caídas muchísimo más significativas del salario real. Sí, o lo que te permite el contexto económico-político y haber ganado con 2% de más de los votos, 1,5%. Socialmente la Argentina no aguanta una contracción del salario real del 25-30%. Melconian o Spert pueden salir a decir que el tipo de cambio tiene que estar a 22. Socialmente no hay manera para ningún gobierno de resistir hoy un salto, o mucho menos en diciembre, de 10 a 22. Es políticamente insostenible y económicamente insostenible. Una de las variables económicas es el desempleo, como instrumento, porque de alguna manera condiciona las reivindicaciones de los trabajadores a partir de que se va generando una cantidad de desempleo, un colchón prácticamente, que no impide o va creando la sensación de que es inútil el reclamo, porque siempre va a haber la posibilidad del despido y otro que esté esperando para poder ingresar. En ese sentido, ¿hasta dónde puede tensionarse la situación económico-social para no producir las mismas situaciones como la del 2001 y 2002? Difícil de responder porque es amplia la pregunta, pero el punto es, va a haber un aumento del desempleo y va a haber un aumento tendencial del desempleo a medida que se desarticule el aparato productivo. Ahí hay, el sector industrial. La pregunta de fondo es qué pasa en términos de salarios reales de la población ocupada. Yo creo que buena parte del impacto de la reacción sindical va a ser significativo en términos de adopción de políticas por parte del gobierno, y la situación de sindicalización hoy en la economía argentina es diametralmente distinta a la que existía en la década del 90 y en particular en los años 2000 y 2001. Venimos de dos trayectorias distintas.
Nosotros llegamos al 2001 con derrota tras derrota y 10 años de contracción económica, desempleo del 15-20% y caída persistente en el salario real. Nosotros ahora venimos de 12 años de reducción del desempleo, aumento del empleo privado, aumento del empleo público y aumento del salario real. Y con una fuerza en las organizaciones sindicales que no teníamos ni por asomo a lo largo de la década del 90. Con lo cual, yo creo que en términos de respuesta y poder de respuesta del movimiento obrero, hoy la situación es muchísimo más positiva que la existente a finales de la década del 90. Digo, y la demostración fue el acto del otro día. Aquí hay una pregunta, ¿puede ser? ¿Cuál es el escenario respecto de la relación del Estado central con las provincias? En este panorama del tema de la coparticipación, ¿qué provincias están, digamos, en esta situación más vulnerables? ¿Cuáles son las que podrían tener un mejor desempeño ante este escenario? Sí, nosotros si vemos la distribución o la evolución de las transferencias no automáticas, digo, porque las automáticas van por coparticipación, son prácticamente automáticas, no hay variación. Si nosotros analizamos la evolución de las transferencias no automáticas de nación a provincias, lo que vemos es una fuerte desaceleración en el nivel, en el volumen de recursos transferidos. Durante el primer trimestre del 2016 se transfirieron en términos nominales lo mismo que en 2015. Es decir que en términos reales hubo una contracción entre el 20 y pico y el 30 y pico % de los recursos transferidos a provincias. Adicionalmente lo que se observa es que hay dos grandes provincias ganadoras en términos de recursos fiscales. Uno son ustedes y la otra es la provincia de Jujuy. Les lamento informar que los jujeños ganaron muchísimo más que ustedes, pero digo, centralmente en los fondos no coparticipados que se transfieren a provincia, lo que se ve es una disminución y un redireccionamiento hacia 2 o 3 provincias, centralmente Córdoba y Jujuy. Igual, como nota al pie, es lo que se ve los 3 primeros meses del año. Enero estuvo totalmente parada la Administración Pública Nacional por el cambio de autoridades, etcétera, etcétera, con lo cual lo que estamos viendo son los datos de ejecución de febrero y marzo. Para tener un mapa más claro, más verídico, habría que esperar como mínimo la ejecución de junio del primer semestre. Tengo otra pregunta que ingresa por la radio. Marcelo, ¿qué está haciendo el gobierno con el Fondo de Reserva del ANSES? Si tenés una información de eso. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad necesita mayoría parlamentaria para vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hasta el momento no hubo mayores modificaciones en el FGS con respecto a lo que se venía haciendo los últimos años. A ver, pregunta compleja. A ver, yo lo que creo es que lo que hay que juntar es a todos los sectores de la oposición, de lo que hoy somos oposición, para ganar en 2019, más allá de que tengamos un proyecto perfectamente coincidente o no. Digo, hoy lo que prima en 2017 y lo que prima en 2019 es derrotar el proyecto neoliberal de Mauricio Macri. Usted dice el proyecto neoliberal de Macri. Por lo que he podido leer y instruirme, en toda América se está removiendo este tema de la posición neoliberal, específicamente en Brasil, en Paraguay, en Argentina. Y realmente estoy preocupada por lo que está pasando con Brasil, porque, bueno, es un país muy grande y nosotros dependemos mucho de su economía también, ¿no? ¿Cómo ve los próximos meses, teniendo en cuenta que el que va a asumir en Brasil ya tiene pensado privatizar, por ejemplo, la Petrobras, por ejemplo? A ver, el avance de la derecha en América Latina no es solo un fenómeno de Argentina, es de toda América Latina. Claramente, Brasil es un claro exponente. Ahora, la derecha no tiene el camino fácil. Y mi pregunta es, ¿Temer va a querer privatizar Petrobras? ¿Va a poder?
No pudo Cardoso en la década del 90, va a poder un presidente que entró por la ventana, que no lo votó nadie. Es discutible. Digo, yo lo que digo es, nosotros caemos como en un cuento de la derecha gana en todos lados, no hay nada que hacer, nos van a llevar puestos, estamos derrotados. Digo, y el ejemplo es Chile. Digo, ganó Piñeira, la concertación era un desastre, perdió Piñeira, volvió la concertación y hoy la concertación tiene un programa muchísimo más progresista durante el segundo gobierno de Bachelet que lo que tuvo durante el primer gobierno de Bachelet. Digo, con lo cual los procesos históricos no son inamovibles e inmodificables. Y lo que me parece que hay además es distintas variaciones. Digo, es cierto que eran gobiernos con tintes populistas, pero son gobiernos que iniciaron políticas diametralmente distintas. Digo, la política llevada adelante por el PT en Brasil fue diametralmente distinta a la política llevada por el kirchnerismo en la Argentina. La política de Evo Morales fue totalmente distinta y Maduro fue distinto a todos los demás. Digo, con lo cual cada proceso tiene su particularidad. Es cierto, hay un avance de la derecha y ese avance de la derecha ¿en qué se sostiene? En el deterioro de las condiciones de vida de la gente, ¿producto de qué? Producto del cambio en las condiciones internacionales. A nosotros nos cayeron el precio de las commodities, de agropecuarias, Chile el cobre está más bajo que nunca, ¿se entiende? Digo, hay una caída generalizada en los precios de los productos primarios. Y esa es, en base a eso, es la contraola neoliberal, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿qué tan cierto es el discurso del macrismo de que el segundo semestre realmente va a ser esplendoroso? El segundo semestre no va a ser esplendoroso, pero seguramente va a ser más esplendoroso que el actual. Digo, si no se modifica el tipo de cambio y todo hace suponer que el tipo de cambio va a seguir estable en los valores actuales, va a haber una desaceleración significativa de la inflación. ¿Qué significa esto? Que vamos a pasar de una inflación del 7 en abril, el 4 en marzo, a una inflación cercana al 1,5 mensual a partir de junio-julio. Digo, eso va a dar aire y conjuntamente con el cierre de paritarias va a cortar parte de la brecha de pérdida de los salarios reales. Con lo cual va a ser un mejor segundo semestre que el primero. No esplendoroso, pero mejor. Sí, esto te lo pregunto yo. Tomando lo que planteaste de que el mercado externo, el mercado internacional está planchado, ¿sí? El mercado interno de consumo, cuando habla de consumo privado, estamos hablando de lo que gastamos nosotros, los argentinos, concretamente con el salario. Con una política que no apuesta a la producción, que de por sí no tendría sentido invertir, porque sabiendo que ni vas a poder vender afuera ni te van a comprar adentro, según entendí, ¿sí? ¿Qué rol juega el dólar en ese sentido, en ese escenario? ¿Y cuál es el negocio de los grandes, de los que tienen toda la plata en relación a eso? En relación al dólar me refiero. A ver, el dólar sigue siendo determinante porque todo el ahorro y toda la estructura de precios de la economía argentina se basa en el dólar. Digo, es determinante en la evolución de la estructura de precios en Argentina. En segundo lugar es la moneda de ahorro. Digamos, todos los argentinos, y en realidad, digo, en buena parte del mundo también, digo, cambian las monedas, pero la moneda fuerte, la que ahorra la Argentina, es en dólares. Hoy, digo, ¿qué relevancia va a tener el dólar a lo largo de todo este periodo? En realidad lo que tiene que garantizar el macrismo es, de alguna manera, lograr que se desdolaricen las tenencias de los argentinos. No lo que está en el colchón, sino, digo, hubo un volumen de pesos en plazos fijos, en cuentas, etcétera, que el kirchnerismo no permitía acceder a los dólares porque no había acceso al mercado cambiario. Si ese volumen de pesos accede al mercado cambiario, necesitaríamos un volumen de dólares muy significativo para convertirlos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la respuesta del macrismo a eso? La LEVAC al 38%. Es darle una oportunidad y una rentabilidad a la colocación en pesos que desincentive el traslado al dólar. Y en ese sentido,
la política de LEVAC altas del 38% fue exitosa en términos de terminar la corrida bancaria. Digo, todo el mundo coloca los pesos en LEVAC y no compra dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? Ninguna inversión, digo, la LEVAC al 38% en pesos hoy es como una rentabilidad en dólares del 17% anual, ¿no? Entonces digo, esa LEVAC, ¿qué hace? Que no se haga ningún proyecto de inversión en la República Argentina que tenga una tasa de rentabilidad inferior a la LEVAC. ¿Vamos hasta acá? Con lo cual, en definitiva, lo que estamos haciendo es fijando la tasa de rentabilidad de los proyectos de inversión en la Argentina, tienen que tener un piso del 17% en dólares. No hay ningún proyecto productivo en la República Argentina que dé un 17% en dólares anual. Con lo cual, esta política financiera de corto plazo de desincentivar el dólar vía colocaciones en pesos a altas tasas genera desincentivos a la inversión muy significativos en el corto y mediano plazo. ¿Te respondí? Sí. Yo voy a tratar de hacerte una pregunta combinada que es la siguiente. El título era ganadores y perdedores, cosa que habría que plantear. Y el otro problema que surge de tu exposición es que el país en conjunto, la Argentina como tal, y su economía oscilan de modo brusco. Digo, hay dos cosas, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, y el otro problema es por qué la Argentina oscila de modo tan brusco. Si es posible neutralizarlo y si es un atributo de las clases, voy a usar un término práctico técnico, de la gran burguesía argentina. O sea, si es ganadora, ¿por qué permite esa oscilación y a dónde vamos, digamos? ¿Puede ser? Es compleja, pero Rápido, me parece que cierra. Ganadores y perdedores. Perdedores el trabajo. Digo, los trabajadores pierden, claramente pierden salario real. Los ganadores, probablemente, seguramente el capital financiero, con el programa de endeudamiento, son uno de los ganadores de este modelo. Sectores del capital transnacional, que va a poder remitir utilidades como no pudo remitir en la década previa, es otro de los ganadores. Y otro conjunto de perdedores son todos los sectores industriales y los grupos económicos locales volcados al mercado interno. Son otro de los perdedores. Eso por un lado. La segunda pregunta es las oscilaciones de la economía argentina. Digo, podemos discutir largamente, hay 25 millones de teorías dando vuelta. Uno lo que podría hablar es que en Argentina nunca se terminó de consolidar un patrón de acumulación sostenible y una articulación, un bloque de clases que permitiera adoptar un patrón de crecimiento y de acumulación sostenible en el largo plazo, con lo cual tarde o temprano las distintas fracciones se terminan enfrentando cada 5, 10, 15 años y viene la crisis, ¿no? Yo tengo una visión, para mí hay un problema en la economía argentina, es que la economía argentina tiene un problema político de lograr ajustar los pequeños desajustes y que todos los pequeños desajustes se terminan acumulando en una olla a presión a lo largo de los años. Y eso, en definitiva, aunque parezca mentira, me parece que tiene que ver con el miedo de la clase política argentina a los sectores medios. A los sectores medios. A lo que vulgarmente Clarín definiría la opinión pública, que es, la clase política argentina le tiene terror a cualquier programa de ajuste y de aumento de tarifas. Por ejemplo, ¿no? Cuando era evidente que, por ejemplo, los subsidios al sistema de distribución eléctrica en el ámbito de la región metropolitana de Buenos Aires era ridículo. Y habría que haberlo reducido mucho antes. Ahora, esa reducción que se tendría que haber hecho por 25 millones de motivos económicos chocaba contra algo que era el miedo de la clase política ante la reacción de la sociedad. En su momento ¿se acuerdan el problema que hubo en Brasil con el aumento del boleto? Entonces lo que había transporte. Lo que había era un miedo en la Argentina de una reacción similar en términos de aumento de la energía eléctrica. Yo lo que creo es que hay desde la clase política un miedo, un terror a
realizar pequeños ajustes en vez de, digo, siempre termina igual, terminamos con cirugía mayor cuando podría haber habido cirugía menor. Y digamos, esto no es tan aplicable para esta etapa, pero sí es aplicable para la década del 90. Digo, en la década del 90, desde el 96 en adelante, sabías que esto terminaba mal. Se sostuvo porque la clase política argentina no tuvo la decisión de salir. Salieron cuando ya lo sacaron. Digo, y en menor medida, en cosas mucho más chicas, sigue pasando ahora. Y en parte le pasa a Macri. Digo, la sociedad argentina no aguanta una contracción del salario real muy significativa. Entonces, ¿cuál es la salida de Macri? Un soft landing, digo, ajustando de a poquito y a lo largo del tiempo. No, me parece que es parte de eso, ¿no? ¿Por qué no se pudo desarrollar el plan de sustitución de importaciones? ¿Quién es responsable? Qué pregunta. A ver, se sustituyeron algunas cosas, otras no se sustituyeron. La política, digamos, ahí podríamos discutir si el problema son los hombres o en realidad había posibilidad de hacer en tan pocos años había una posibilidad de hacer política industrial en serio. En realidad, vamos a entrar muy en detalle, pero digo, el kirchnerismo no tuvo una política industrial definida para el desarrollo de sectores estratégicos, apostar a esos sectores estratégicos, transferir la renta a esos sectores estratégicos. Lo que hubo fue políticas más horizontales de protección cambiaria, desgravaciones impositivas, etcétera, que tuvieron resultados mucho más reducidos. Y en realidad, la gran política industrial del kirchnerismo fue la protección externa. Claro, la protección, no dejar entrar productos importados, digo. El desarrollo de los sectores se basó fundamentalmente en eso, más que en las políticas industriales activas. Pregunto si, ¿en cuánto puede colaborar la construcción pública, que se ha paralizado desde hace unos meses, para reactivar todas las industrias que dependen de ella? El freno que se dio a la actividad, a la obra pública en enero, se empezó a revertir en febrero y en marzo y hoy ya se está con un nivel de ejecución más elevado. Todavía no hay números para saber cuánto se elevó. Ahora, en términos de la estrategia económica del gobierno de Macri, la reactivación de la obra pública es central. Si no logran reactivar la obra pública, hay un escenario de recesión significativo. ¿Qué porcentaje del PBI? México es una economía muy distinta a la Argentina, no está orientada al consumo interno y buena parte de la economía mexicana, tiene dos componentes centrales, que es la maquila y el petróleo. Los componentes de la demanda serían distintos. A ver, en este gráfico, vos lo que verías es que el crecimiento mexicano a lo largo de la última década fue por las dos primeras columnitas, no por las otras dos. Pero a ver, a ojo de buen cubero, porque no... No, Cuba no tengo la menor idea. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias Muchas a todos. gracias. Damos por terminada la tertulia. Le pedimos ahí el llenado de la encuesta y un datito más que me marcan. Los que quieran volver a tener este material, nosotros de acá unos días los vamos a subir en video al canal de YouTube de la COPI. Así que además de la radio también lo vamos a tener disponible ahí. Obviamente la radio seguramente lo vamos a repetir en algún momento, así que también avisaremos eso. Pero en el canal de YouTube de la COPI lo buscan, entran en las páginas web de la COPI, www.copi.com.ar, o lo de la radio, que es www.villanosradio.com.ar. Googlean eso y ahí están los links para ver el canal de YouTube. También hay otros canales donde hay otros programas que tenemos de televisión. Y dispone de este material para todos los que lo quieran volver a escuchar, usar y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo y damos terminar la actividad. Muchísimas gracias. Pero
no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir. La van a